abren sus Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 139 o Salmo 139, versículo 23. Y estoy seguro que el Señor nos va a hablar en esta tarde. ¿Alguien me puede decir amén? El mensaje de hoy lo hemos titulado Sensibles a la predicación. Y yo quiero animarle a que preste mucha atención a lo que vamos a estar predicando. Y le voy a pedir también de que no importa la incomodidad que sienta en su corazón, en su mente, que usted lo reciba como lo que es palabra del Señor. ¿Me dicen amén? Diga bien fuerte, por favor, es palabra del Señor. Amén. Dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Salmo 139, 23. Diga bien fuerte conmigo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Dice: pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Digan bien fuerte, por favor: guíame en el camino eterno. Que el Señor añada bendición a su palabra. Puede sentarse dándole una ofrenda de palmas a ese Rey de gloria. Hay un libro que en la historia de la humanidad lo han tratado de desacreditar, lo han tratado de destruir. Durante miles de años se ha tratado de que ese libro sea desaparecido de sobre la faz de la tierra. Lo atacan en programas de televisión en vivo, hacen documentales para decir que hay equivocaciones en él. Se han levantado las huestes espirituales de maldad, pero nadie ha podido contradecir o negar la veracidad de ese libro. Ha sobrevivido guerras, ha sobrevivido persecución de gobiernos, ha sobrevivido prohibiciones, y aún así es el libro más vendido sobre la faz de la tierra. Ese libro es la bendita palabra de Dios. Y esa palabra hace lo que nadie nunca va a poder hacer, que es cambiar el corazón del hombre. Solo hace falta una palabra de Dios a través del mensaje de predicación para que nos cambie y nos transforme. ¿Cuántos dicen amén? Y lo más maravilloso es que usted y yo tenemos la libertad de escudriñarlo, de estudiarlo, sin cambiarle la portada. Portar uno de ellos, un ejemplar, y leerlo sin ninguna preocupación de que seamos perseguidos. Pero hay lugares en donde este libro está prohibido, en donde se debe de llevar en contrabando. El diablo se ha levantado para decir que es un cuento, una fábula, que no hay verdad en él. Mas sin embargo, los descubrimientos arqueológicos, los descubrimientos históricos y aún las personas que estudian la historia no han podido encontrar error alguno en este libro, porque es palabra de Dios. Diga bien fuerte: es palabra de Dios. Es la sabiduría de Dios. Es la misma voz de Dios que ha sido vaciada para nuestras vidas a través de los escritores sagrados, para que nosotros podamos encontrar el camino de salvación y podamos encontrar dirección para la vida eterna. Es el libro que nos cuenta la historia más maravillosa del buen pastor buscando a esas ovejas perdidas para echarlas sobre sus hombros y rescatarlas y llevarlas a un lugar seguro, sanar sus heridas. ¿Alguien dice amén? La predicación de la palabra de Dios es lo que hace esto posible. Pero yo me pregunto, ¿qué tan sensible eres tú a la predicación de la palabra? Cuando tú escuchas un mensaje de la palabra desde ese púlpito, ¿qué es lo que provoca en tu mente y en tu corazón?
Y eso precisamente es lo que vamos a descubrir hoy a través de su palabra, porque la predicación solamente va a producir dos cosas en el corazón de las personas. Cuando hablamos de predicar, cuando hablamos de la proclamación de la palabra de Dios, cuando hablamos de la predicación o del predicador, se nos vienen muchas cosas a la mente. Recuerdo la historia de un pastor que llegó a un lugar y en ese lugar preguntaban el oficio de las personas. Cuando llegó el turno de él, dice: ¿a qué se dedica? Y él dice: soy predicador, soy pastor. Y la persona que lo estaba atendiendo le grita a otra persona y le dice: oye, ¿y a estos cómo les ponemos? ¿En dónde los ubicamos? Porque si bien es cierto, de todos los oficios habidos y por haber, hay uno que es perseguido, ridiculizado, vituperado, blasfemado, de quien se habla mal, aunque se estén haciendo y se esté predicando lo bueno, es el oficio del predicador, de los pastores. Ustedes van a escuchar todo lo malo de los pastores, pero casi nunca van a escuchar las cosas buenas de un pastor. ¿Me siguen hasta aquí? Ustedes van a escuchar todo lo malo de los pastores y la gente atacando a los pastores, y hay de todo, diría mi mamá, en la viña del Señor. Pero a veces pagan justos por pecadores. Pero nadie se ha preguntado cómo es que alguien se atrevió a atender el llamado de Dios para ser un predicador de la palabra, con todos los sacrificios que eso conlleva, las luchas que eso conlleva. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que los pastores, los predicadores sirven la mesa con pastos verdes, y a veces ustedes, la iglesia, no se acercan a comer esos pastos verdes. Dile al que está a tu lado: no llegas a la reunión. ¿Cuántos están aquí? Cuando yo predico la palabra, cuando preparo un mensaje, cuando preparo una enseñanza, busco y doy lo mejor de mí, dedico horas y horas al estudio para traer un mensaje que cambie los corazones y las vidas, para traer un mensaje de Dios de sabiduría, que le dé guianza, que le dé sabiduría, que le dé entendimiento, que le dé fortaleza. Pero a veces la gente no escucha. El único consuelo que me queda como predicador, y creo que es para todos los predicadores, es recordar la historia del diluvio y Noé. ¿Cuántos años predicó Noé? ¿Cuántos, perdón? No, pero con ganas, así fuerte. ¿Cuántos años? Ojalá Dios me permitiera predicar 120 años, pero déjeme decir, no creo que me lo permita. A como están las cosas, yo creo que el Señor viene pronto, porque las profecías se están cumpliendo. Dice que el amor de muchos se enfriará y ya la gente no buscará oír la palabra de Dios. Y eso es lo que está sucediendo. La gente ya no viene a las reuniones o a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, prefiere escuchar cualquier otra cosa. El amor de muchos se enfriará. Llegará el momento en que la gente, después de haber descuidado la predicación de la palabra, tendrá comezón de oír, pero ya no podrá escuchar, porque ya no habrá manera de congregarse de la manera en que hoy lo hacemos con tanta libertad. ¿Cuántos años predicó Noé? ¿Y cuántos se convirtieron? Solamente su familia. ¿Cuántos escucharon el mensaje? Muchos escucharon el mensaje. ¿Cuántos prestaron atención a ese mensaje y dejaron que ese mensaje calara en sus corazones para que les cambiara la vida? Ni uno solo fuera de su familia. Ni uno solo fuera de su familia. Ese es el consuelo del predicador, que si alguien predicó por 120 años, por mucho que te esfuerces, nadie puede hacer el cambio en la vida si no es la decisión propia tuya de qué harás con la palabra de Dios.
Hoy, dáselo fuerte al Señor. Hoy el mensaje para ti es que te conviertas en una persona sensible a la predicación. ¿Me dicen amén? Ahora ustedes se preguntarán, pastor, pero ya hablamos de ser sensibles a la palabra. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es esta. La palabra predicador o predicación viene de algo que nosotros conocemos como heraldo. Diga conmigo, heraldo. Del griego kerux o keruso, que tiene que ver con proclamar y predicar un mensaje. Diga conmigo, proclamar. Ahora como si hubiera desayunado. Proclamar. Ahora con más ganas. Proclamar. Ahora como si fuera predicador. Proclamar y predicar un mensaje. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que usted y yo proclamamos y predicamos el mensaje más valioso que la sociedad pudiera tener o recibir. El mensaje del evangelio, el que le muestra a las personas y al ser humano el camino para su salvación, para que no pasen la eternidad en el infierno, en un lugar de tormento, en un lugar de sufrimiento por toda la eternidad. Diga conmigo, tengo el mejor mensaje. Y nuestro llamado ha sido a ser heraldos, a ser predicadores, aquellos que proclaman los misterios del Dios Altísimo, como dice el apóstol Pablo. En la antigüedad no era como hoy en día. Hoy en día, cuando un presidente, cuando un rey quiere proclamar o dar a conocer un mensaje, lo único que tiene que hacer es hacer un discurso a la nación. Es simplemente hacer una rueda de prensa. Todos los canales de televisión paran lo que están haciendo para escuchar el mensaje que tiene el presidente o el rey. En la antigüedad no había cámaras, no había medios de comunicación, así es que se valían de un heraldo. Diga conmigo, de un heraldo. Y un heraldo hacía la misma función que hace una conferencia de prensa hoy en día. Con la diferencia es de que el heraldo iba de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, de aldea en aldea. Se paraba en un lugar alto para que fuera su voz escuchada cuando pregonaba el mensaje de un rey. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado de dónde nace una plataforma como esta? De la figura de un heraldo, donde el predicador va a transmitir un mensaje del Rey de Reyes y Señor de señores. El predicador, diga conmigo, es un pregonero. Y este pregonero, lo que es un predicador, tenía la responsabilidad de comunicar fielmente y en alta voz los anuncios y los decretos del rey que el rey le había dado. Diga conmigo, proclamar. Diga bien fuerte, comunicar fielmente. Y aquí viene la diferencia entre un buen predicador y un lobo disfrazado de cordero en una iglesia. El predicador se ha dado la tarea de predicar el mensaje de manera fiel. Diga conmigo, fielmente y en alta voz, sin que nadie lo calle. ¿Cuántos se recuerdan de Daniel 3, 4 al 6? Cuando el rey manda hacer un edicto de que todo mundo se debe de postrar y adorar la estatua del rey. Eso lo encontramos en el 3, 4, 6 de Daniel. Dice, y el pregonero anunciaba en alta voz. ¿Quién anunciaba en alta voz? El pregonero. Diga conmigo, el predicador, el heraldo. Mandase a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta y del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua de oro del rey Nabucodonosor, estatua que él ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro del horno de fuego ardiendo. El predicador, el heraldo, recibe un mensaje y lo proclama. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? El heraldo pregonero no podía ni alterar, ni editar, ni cambiar el mensaje del rey. La palabra de Dios es la palabra de Dios, es la voz de Dios. Y el mensaje se debe de proclamar sin quitarle y sin añadirle ni una sola cosa. Se debe de transmitir de manera fiel.
¿Alguien dice amén? Simplemente comunicaba lo que el rey le había mandado. Así que la voz del heraldo debía de ser escuchada. Y aquí entramos ya en materia. Diga conmigo, la voz del heraldo tenía que ser escuchada. La predicación desde un púlpito, cuando es una predicación fiel, debe de ser escuchada y atendida. La iglesia no puede salir de este lugar de la misma manera como entró, después de escuchar la voz de Dios proclamada. El mensaje de Dios te es dado cada día que se predica la palabra, y tu deber es escucharlo y llevarlo a la acción. Tan poquitos amenes, ya me asusté. Ay, Dios mío. Tu deber es escucharlo y llevarlo a la acción. No solamente salir como entraste, porque la predicación cambia y transforma los corazones y las vidas de las personas. Alguien que me diga amén. Miren, cuando yo doy una enseñanza o predico la palabra de Dios, como el día de ayer, mientras estoy dando este taller y estamos aprendiendo cómo lidiar con las emociones negativas que pueden dañar y destruir el matrimonio, yo no sé qué me pasa, pero después de dar un mensaje a los matrimonios, como que me enamoro más de mi esposa, porque el mensaje primero llega a mí. Y ayer me fui con ese salmo, lo estudiamos ayer. Dios mío, escudriña mi corazón, porque el corazón es engañoso. Señor, hazme entender mis pensamientos, porque tengo tantas luchas en ellos. Señor, hazme saber si estoy tomando un camino equivocado y dirígeme por el camino correcto. Cuando yo escucho esas palabras de Dios, tocan tanto mi corazón, porque yo sé que su palabra es verdad y que su consejo, no hay consejo como el de Él. Un consejo que te va a construir, que te va a edificar, que va a impartir vida, sanidad, restauración. Número 1, diga conmigo, la voz del heraldo debía de ser obedecida como si fuera la misma voz del rey. Cuando nos paramos a predicar aquí los pastores, no estamos proclamando, ni predicando, ni pregonando nuestro propio mensaje. Es el mensaje de Dios, y tu responsabilidad es escucharlo, prestarle atención y llevarlo a la práctica, porque es el rey que te está mandando a hacer lo que escuchas en cada mensaje y en cada predicación. No es el pastor Miguel, no es el pastor Ulises, no es el pastor Pablo, no es el pastor Ariel, es Dios. Nosotros solamente venimos a predicarte y a decirte lo que Dios quiere hablarte. Cuando tú escuchas una predicación, la debes de obedecer, sabiendo que es la misma voz del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dáselo más fuerte al Señor. El heraldo no hablaba por su propia cuenta. Nosotros no hablamos por nuestra propia cuenta. Él no transmitía sus propias palabras o su propio mensaje. El mensaje que les predicamos no es nuestro mensaje. Él tenía la responsabilidad de proclamar el mensaje del rey con toda claridad, sin quitarle ni añadirle. A mí la gente me pregunta: pastor, ¿por qué eres tan claro? ¿Por qué eres tan directo? Porque no es mi mensaje, es el de Dios. Y Dios predica así, y Dios habla así. La gente se quedaba asombrada de nuestro Señor Jesucristo, porque Él no hablaba como todos los escribas y los fariseos. Él hablaba como quien tiene autoridad, porque el mensaje que Él hablaba y predicaba y enseñaba no era su propio mensaje, sino el mensaje de Dios. Y lo que aquí se predica es el mensaje de Dios. El heraldo tenía que ser fiel a la encomienda. El heraldo es una de las figuras del Nuevo Testamento para hablar acerca de los predicadores. Mire lo que dice Pablo a los Corintios en 1 Corintios 1, 21 al 24. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Diga conmigo: agradó a Dios
salvar a los creyentes por un devocional, por una conversación bíblica, por una charla bíblica, por una conferencia de la Biblia. Diga conmigo, por la locura de la predicación. Miren, una charla bíblica, una conversación bíblica, una conferencia bíblica no se compara a una predicación. No solamente se trata de enseñar, se trata de proclamar un mensaje de Dios. Y el predicador no viene a negociar ese mensaje. No podemos venir a decirles: si te place llevarlo a la práctica, hazlo. Pero si no, no te preocupes, Dios te ama tal y como eres. Aleluya. No, el mensaje de Dios no se negocia. El mensaje de Dios se obedece y punto. Se lo puedes decir a la persona que está a la par, míralo a los ojos y dile: el mensaje de Dios no se negocia. El mensaje de Dios se obedece y punto. Dirían los jóvenes de hoy en día: period. ¿Verdad que sí? That's it, no hay más. Diga conmigo: salvación por la predicación. ¿Cuántos se recuerdan cuando el Señor los salvó? ¿Se recuerda aquel día? Yo tendría como unos 12 o 13 añitos. Y estaba aquel hombre en una reunión de casa predicando la palabra. No estaba dando un estudio bíblico, estaba predicando en un hogar. Y mientras yo escuchaba ese mensaje me comenzaba a hacer pequeñito y me identificaba y decía: soy yo el que necesita salvación, soy yo el que se encuentra sin esperanza, soy yo el que merece el castigo eterno. Pero el mensaje de Cristo era para salvación. Y mientras más escuchaba, más me dolía y decía: no merezco ser llamado por Dios, no merezco ser usado por Dios, no merezco. Estoy tan alejado de Dios, estoy tan apartado de Dios. Pero el mensaje de salvación llegó a mi vida. Y me recuerdo cómo el Señor me tocó por la predicación. Y debajo de una mesa, postrado de rodillas, le entregué mi vida a Cristo Jesús. Y ahí Él me enseñó que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Déselo más fuerte al Señor. Dile a la persona que está a la par: no estás aquí por casualidad. Dile a la persona que está a la par: Dios no te salvó solamente por salvarte. Él tiene un plan en tu vida. Eres un instrumento en las manos de Dios. Solamente tienes que levantarte y hacer la obra y cumplir el llamado y el propósito que Dios te ha dado. No te salvó solamente por salvarte. Tienes un plan de Dios en tu vida. ¿Alguien me puede decir amén? Hay un Dios que tiene un plan para ti y por eso te rescató por la predicación de alguien. Y tu predicación va a rescatar a alguien más. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así como judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Yo le hubiera dado un fuerte aplauso al Señor. Unos piden señales. ¿Cuántos vinieron a los pies de Cristo sin señales? Solamente por la palabra de Dios. Otros piden sabiduría humana. Y Pablo dice: pero nosotros los que hemos sido llamados, diga bien fuerte: yo he sido llamado. Diga bien fuerte: yo fui llamado. Es poder de Dios. Diga conmigo: poder de Dios y sabiduría de Dios. La predicación de la palabra de Dios tiene poder y autoridad para cambiar y transformar corazones. Como papá les puedo decir: un papá no puede cambiar la vida de los hijos, pero la predicación de la palabra de Dios cambia y transforma, y no hay nadie quien pueda resistirse a ella. Para nosotros la palabra y la predicación, diga conmigo, es poder de Dios
y sabiduría de Dios. ¿Cuánto necesitamos sabiduría para la vida diaria? Atendamos a la predicación de su palabra. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora présteme mucha atención aquí. Aprendimos y Dios nos está hablando. Diga conmigo, la voz del heraldo. Número 1, diga bien fuerte, la voz del heraldo debía de ser obedecida. No, pero con ganas, obedecida, como si fuera la misma voz del rey. Cuando tú escuchas un mensaje desde este púlpito fiel, verdadero, bien interpretado, una enseñanza, una palabra de Dios, tu responsabilidad es obedecer ese mensaje, porque es el mensaje de Dios. Dígame amén. Come on, ¿está aquí o no? Necesitamos reaccionar y ser sensibles a la palabra de Dios. No se preocupe, que yo sé por dónde va el asunto. Solamente hay 2 salidas en este asunto, y usted va a tomar la decisión hoy antes de irse. Número 2, la proclamación demanda una respuesta y una acción de sus oyentes. Cuando se predica la palabra, tú solamente tienes que hacer algo: tener una reacción y una acción como oyente. No te puedes quedar quieto. No puedes salir como si nada se hubiera hablado desde este púlpito un domingo. No puedes salir como si nada hubiera sucedido. La proclamación de la palabra, diga conmigo, demanda una respuesta de tu parte. Demanda una acción de tu parte. Tienes que hacer algo con el mensaje que se te entrega en cada predicación. Los oyentes que están siendo expuestos al mensaje del rey tienen que escuchar y obedecer. Diga conmigo, escuchar y obedecer. Pero hoy el asunto está demasiado difícil, porque escuchamos mucho y hacemos muy poco. Hoy en la era de la información usted puede escuchar cientos de predicadores, mensajes largos, mensajes cortos. Hoy en día usted tiene para escoger y para tirar para arriba con el internet. El asunto es que puede que nos la pasemos escuchando mensajes 7 horas al día y la gente no cambia. Diga conmigo, algo anda mal. Siguen haciendo las mismas cosas, siguen viviendo de la misma manera, siguen enfocados en las mismas cosas perecederas de este mundo, y sigue sin arder la pasión para Dios, sigue sin arder la entrega para Dios, sigue sin arder la búsqueda para Dios. Sigue todavía la pereza espiritual, la frialdad espiritual, la indiferencia espiritual. ¿Por qué? Porque escuchamos el mensaje y lo ignoramos. Para los años que tú tienes como cristiano, ya es para que tu vida fuera diferente. Para los años que tienes de cristiano es para que tu vocabulario ya fuera diferente. Para los años que tienes de cristiano es para que tu manera de pensar y tu manera de actuar fuera diferente. Para los años de cristiano que tienes, ya deberías de tener dominio propio con el poder de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, ¿por qué sigues igualito? Como si el tiempo no pasara. Toca al que está a tu lado, tienes que cambiar. Tienes que escuchar y obedecer. Se necesita ver un cambio en ti. ¿Me dicen amén? Dale más fuerte ese aplauso al Señor. De nada te sirve escuchar y escuchar sin obedecer y llevar a la acción. El énfasis del heraldo está en la proclamación a viva voz de una noticia o de un decreto. La predicación consiste básicamente en 2 cosas, mis queridos hermanos y amigos. Diga conmigo, proclamar y apelar. Mi responsabilidad como predicador es confrontarlos con la palabra para que ustedes tomen una decisión de cambio. Ustedes quizás se enojen conmigo, pero no es mi mensaje ni soy yo. Yo solamente soy un heraldo. Yo solamente vengo a proclamar un mensaje del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Alguien dice amén?
Así es que no se enoje conmigo cuando le digo que usted está viviendo una vida tibia y que a Dios no le agrada su tibieza, porque es Dios en el Apocalipsis. ¿Me dice amén? No venga a reclamarme a mí si le digo que usted debe de ser imitador de Cristo y debe de reflejar a Cristo en su vida, en sus palabras, en sus acciones, en su manera de conducirse, en su manera de actuar, en su manera de pensar. Imitar a Cristo, porque no es mi mensaje, es el mensaje que Él dejó en su palabra. ¿Me dicen amén? Necesitamos ser más como Jesús. Diga conmigo: proclamar y apelar a que usted tome una decisión. Debemos entender que los hombres parados en el púlpito predican y no están dando una clase de escuela dominical o una charla o una conferencia, sino que están predicando. ¿Me dicen amén? Ni tampoco venimos a contar historias motivacionales para que usted salga bien inspirado. Porque hoy en día lo único que yo escucho de los predicadores es I want to inspire someone. Yo no quiero inspirarle, yo quiero que el mensaje le cambie y le transforme. La inspiración no le sirve de nada. La inspiración lo hace sentir bonito, pero no lo confronta al cambio. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje de la palabra de Dios? Hoy la predicación se ha convertido en algo muy light. Queremos simplemente contar historias e historias e historias. ¿Y la palabra cuándo? Yo no sé si ustedes han notado, pero en cada punto yo traigo versículo tras versículo tras versículo, porque yo he entendido que lo que le va a cambiar y le va a transformar es la palabra de Dios, no mi palabra, no mis historias, no las historias de Bill Gates y de todos esos, o de los presidentes, ni la historia de la viejita de la esquina. Puede que le toque el corazón y le haga llorar, porque tocan las emociones. ¿Me siguen hasta aquí? Tampoco vengo a entretenerlos, y gracias a Dios que no soy bueno para contar chistes, pero Dios sí me ha hecho un llamado para ser predicador. Así es que quizá no vengo aquí a hacerlo pasar un buen rato contándole un montón de chistes y que usted esté risa y risa, pero sí vengo a proclamarle la palabra de Dios, que le aseguro que si la lleva a la acción y a la práctica, su vida le cambia, su familia le cambia, su trabajo le cambia, su mentalidad le cambia, su mente renovada, cambiada y transformada. Alguien que me diga amén. El predicador no se para en un púlpito para entretener a la gente. Yo me quedé sorprendido ahora en Navidad. En Navidad vieron las clases de shows que se hicieron. Gente colgando por cables. Una iglesia hizo hasta una canción secular con una bola y él colgado ahí arriba. Hicieron musicales, hicieron Santa Claus por todas partes. Hoy estamos consiguiendo menos con tanto que tenemos que lo que consiguió la iglesia primitiva con tan solo la pura predicación. ¿Cuántos van a estar viniendo los jueves al curso de usos y costumbres? En ese libro usted va a encontrar las gradas arqueológicas de un coliseo, de un lugar de conferencias con capacidad para miles de personas. Escúcheme aquí. Cuando yo vi esa imagen, yo decía: ¿cómo hacían los predicadores para predicar esos miles de personas sin electricidad, sin bocinas, sin audio? Usted se puede imaginar predicando a Pedro un mensaje de Cristo y que 5,000 almas vengan a los pies de Cristo. Usted se puede imaginar cómo está un lugar con 5,000 almas y sin sistema de sonido. ¿Me siguen hasta aquí? Pero ese es el poder de la predicación. No me pregunte cómo lo hacían. Seguramente lo hacían como se levantaba el pueblo de Israel cuando se decía vamos a levantar campamento. Se iban pasando de voz en voz, en voz en voz el mensaje, hasta llegar al último de los millones de judíos. Yo pienso que era la misma estrategia que se utilizaba. Está predicando el predicador y se van diciendo, está diciendo esto y esto y esto, y hasta que llegaba como una ola para allá atrás. Hoy tenemos sistema de sonido, tenemos micrófono y la gente todavía se duerme. En el libro de Hechos la gente se salvaba y en la iglesia la gente se duerme.
Imagínese usted, sin sistema de sonido, sin alabanza, sin canciones, y la gente venía a los pies de Cristo. Aquí tenemos todo y la gente se aburre. Bueno, yo me voy a una iglesia americana porque allá sí me entretienen bien. Allá sí tienen presupuesto para entretenerme. Come on. Vamos a volver a lo real. Lo que verdaderamente cambia y transforma es la palabra de Dios. No necesitamos nada más. Lo más importante en el culto es la predicación de la palabra. Es que usted sea renovado y transformado cada día. ¿Me dicen amén? El predicador no llega a negociar con la congregación. Yo aquí no vengo a negociar con usted. Hey, ¿qué le parece si usted viene los jueves a aprender de la palabra de Dios y le doy una ofrendita a cambio? Hey, ¿qué le parece si viene los domingos y lo pone a Dios en primer lugar y le damos un Chick-fil-A sándwich? A todos los que vengan el domingo, ice cream para todos. Eso lo hacemos como compañerismo, pero no para traerlo a la iglesia. Su motivación para traerlo, para venir a la iglesia, es el mensaje que Cristo tiene para usted cada día. Dáselo más fuerte al Señor. Yo no vine a conversar, ni un predicador llega a conversar con la congregación, porque ahora se está enseñando de que la mejor manera de comunicación es hacer una conversación hablada, como si fuera una charla de amigos, y se está haciendo a un lado la predicación. Yo aquí no vengo a conversar con usted, yo vengo a darle un mensaje de parte de Dios. ¿Me dicen amén? Esa es la palabra griega para el predicador. El predicador es un heraldo. ¿Me dicen amén? No llega a conversar con la congregación. El predicador anuncia como un heraldo para decir: así dice el Señor, predicando fielmente la palabra, y esa voz tiene que ser escuchada y obedecida. Diga conmigo: así dice el Señor. No como esos que dicen: así dice el Señor, que te voy a dar una casa más grande con alberca. Eso no lo dijo el Señor. Lo único que dice el Señor es la palabra que está escrita. Y cuando un predicador se para aquí, toma un versículo, toma la palabra de Dios y dice: así dice el Señor. Y más vale que prestes atención y escuches. Ni un amén, santo Dios. El predicador no se para en un púlpito a entretener a la gente. ¿Me siguen hasta aquí? Hoy la predicación se ha hecho demasiada superficial y demasiada ligera y demasiada light, para que no se ofendan, para que no se sientan mal los hermanitos. Si lo que yo quiero es que se sienta mal. ¿Me siguen hasta aquí? Que usted se haga chiquito, chiquita, que usted diga: no puede ser posible, ese del que está hablando el pastor soy yo, el que necesita ayuda soy yo, el que necesita cambio soy yo. Y ahora he descubierto que el único que me puede ayudar es Dios a través de su bendito Espíritu Santo. Él es el que me cambia, que me transforma, soy yo. A mí me enseñaron algo muy cierto. Cuando tú estés ahí sentado y te empieza a calar la palabra de Dios y te empiezas a sentir enojado por lo que está diciendo el predicador, Dios te está hablando. Y miren que yo he estado ahí sentado y está el predicador hablando, y me incomodo y me molesto y digo: Señor, soy yo. ¿Para qué me hago a un lado? ¿Para qué trato de quitarme? Dios está queriendo tratar conmigo. Dile al que está a tu lado: es contigo. No con tu familiar, no con el que está al lado. Dile que está a tu lado: es contigo. Porque hay personas que comparten mensajes, pero los mensajes que comparten nunca son para ellos. Siempre comparten un mensaje para decirle a Juan y a Manganito y a Sutanito lo que no se atreven a decirle en persona. La gente que no creía en ti, la gente que te criticaba, la gente se va a quedar sorprendida porque están llenos de envidia. Y tú tienes a alguien que no le puedes decir eso, o no te atreves. Entonces compartes un mensaje para decirle a Manganito lo que le quieres decir. Es como los que oran y en lugar de orarle a Dios, le están diciendo cosas al hermanito que está a la par. Eso no es la oración. La predicación no es con nadie más. Dile al que está a tu lado: es contigo.
Ni siquiera es para tu esposo. Diga conmigo, es para mí. No es para tu esposa, es para mí. Tú tienes que agarrar lo que a ti te toca y dejar que el mundo ruede. ¿Me siguen hasta aquí? Yo no sé de dónde sacamos tanto mensaje motivacional, de éxito financiero, de éxito laboral, de éxito educacional, y sentirnos como que hemos logrado algo y hacerlo conocer a la gente. Esa es la predicación motivacional. La predicación verdadera te confronta y te dice: el trato que le estás dando a tu esposa no es correcto. El trato que le estás dando a tus hijos no es correcto. Las palabras que usas en tu casa no son correctas. ¿Me siguen hasta aquí? El maltrato para tu esposo, para tus hijos no está bien. La lengua larga que tienes no está bien. El ser buchinchoso, chismoso, chismosa no está bien. ¿Me siguen hasta aquí? El carácter explosivo que tienes no está bien. Esa es la verdadera predicación. La predicación se trata de renovarte, cambiarte y transformarte para que no te adaptes a este mundo. ¿Me dice amén? Déselo más fuerte al Señor. El heraldo viene a proclamar urgentemente una paz mediante la sangre de Cristo Jesús, el mensaje del evangelio, y con un reto a los oyentes a arrepentirse y aceptar humildemente el perdón que se les ofrece. Diga conmigo, arrepentirse. Pastor, ¿qué hago con lo que escucho en un mensaje? Sencillo, dile al que está a tu lado: arrepiéntete. Diga bien fuerte, levante su mano derecha, por favor. Todos levanten su mano derecha, por favor. Diga conmigo: Señor, gracias porque es conmigo. Hoy me arrepiento. ¿Alguien dice amén? Soy yo, Señor. ¿Me dicen amén? Soy yo. Es conmigo. Corrígeme. ¿Se acuerdan con cómo empezamos con el salmo? Escudriñame, escudriña mi corazón, escudriña mis pensamientos, mira mi caminar, y si estoy yendo por el camino incorrecto, tráeme por el sendero de la vida eterna. Lo que Dios quiere es que camines derechito, puesto los ojos en Cristo Jesús. Primera de Corintios 2, 1 al 5 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esa es la predicación, que la gente conozca a Cristo, al Cristo crucificado y resucitado, que les cambia la vida y el corazón. ¿Me dice amén? Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La palabra que escuchas desde el púlpito, diga conmigo, es poder de Dios. Dígalo más fuerte: poder de Dios. Por eso, cuando eres sensible a la predicación, puedes decir un escrito está. Diga conmigo, escrito está. Y así sales a flote en esta vida. Diga conmigo, escrito está. Escrito está. Así dice el Señor, y con eso vas a salir a flote en medio de esta vida. ¿Alguien dice amén? Esta vida es estar como en medio de un huracán, como en medio de un tornado. Esta vida es dura, esta vida es difícil. Esta vida te quiere arrastrar, Satanás te quiere arrastrar, los amigos te quieren arrastrar. Todo mundo lucha para que te alejes de Dios. Y la única manera para salir a flote es perseverar en poner en práctica esa palabra. ¿Me dicen amén? Por eso les vuelvo a preguntar: ¿qué hacen con la palabra de Dios cada que se predica? Es más, no me voy a ir lejos. ¿Qué se predicó el domingo pasado? Les voy a dar 3 minutos para ver si se acuerdan. ¿Qué de eso que se predicó empezaste a poner en práctica? Porque todos los que están aquí, a la mayoría yo no los vi el jueves poniendo en práctica lo que se predicó.
Tienes que ser sensible a la formación, a educarte en la palabra de Dios, a ser como los de Berea, que lo escudriñan todo, retienen lo bueno y desechan lo malo. Tienes que ser sensible al discipulado. ¿Viniste ayer a la noche de parejas? Mira cuánto estás practicando la palabra de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Qué estás haciendo con la predicación de la palabra? La palabra de Dios te enseña y te dice: sé sensible a la formación. Llega al discipulado de mujeres, llega al discipulado de hombres, llega al discipulado de varones, llega al seminario bíblico. Fórmate, edúcate. ¿Y qué estás haciendo? Porque no los veo. No los veo. La mayor ofensa que me hacían en mis tiempos de cristiano siendo un joven era que me dijeran cristiano dominguero. Y hoy la mayoría de ustedes eso es lo que son: cristianos domingueros. Y eso no puede seguir siendo así. Un cristiano dominguero no puede sobrevivir. Tú no vas a ver en todo el libro de Hechos cristianos domingueros. Dice que se reunían en las casas y cada día perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las escrituras, en las enseñanzas, en el compañerismo, en la oración. Porque no se puede sobrevivir de domingo a domingo, porque tú no abres tu Biblia más que los domingos. ¿Acaso no te das cuenta que el pastor sabe lo que pasa en tu casa? ¿No te das cuenta que el predicador sabe que tú no tomas la Biblia, sino domingo tras domingo la desempolvas? Y dices: es hora y si es que la traes. Si yo les reviso el app de la Biblia y cuánto lo abrieron esta semana, ustedes se van a dar cuenta de que tengo la razón. Porque no es mi mensaje, es el mensaje de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? En estas palabras meditarás de día y de noche, al acostarte y cuando te levantes y cuando vayas en el camino. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Te sabes más los chismes de la farándula que la palabra de Dios? ¿Por qué creen que nos estamos adentrando tanto en la palabra de Dios en nuestra iglesia? Porque la palabra de Dios te da vida, te guía, te dirige, te hace presentar defensa ante todo aquel que demanda de ti sabiduría. Sabiduría no humana, sino que desciende de lo alto, porque esa sabiduría es poder de Dios para transformar generaciones. Yo he visto que la palabra de Dios es la única que puede cambiar vidas. Y necesitamos despertar y preparar esta nueva generación. Yo estaba a punto de hablar con Fernando, con el líder de jóvenes. Tengo una carga por los jóvenes y quiero tener una relación más cercana con ellos. Porque si Dios me puede usar para sembrar la semilla de llamado al pastorado o a la predicación de 1, de 2, de 3 jóvenes, me voy a dar por bien servido. Pero esta iglesia no se puede quedar sin una generación de predicadores. Sí, somos los más ridiculizados, los más vituperados, pero si no predicamos, ¿quién lo hará? ¿Me siguen hasta aquí? Solamente Dios puede tocar corazones y lo hace a través de su palabra. Necesitamos sembrar la semilla de la palabra. ¿Me dicen amén? La predicación es el desarrollo público y la proclamación de la verdad de la palabra de Dios. La predicación es interpretar, diga conmigo, interpretar, explicar y aplicar la palabra. Diga conmigo, interpretar, explicar y aplicar la palabra de Dios, y regocijarse en el poder del Espíritu Santo mientras nos renueva y nos transforma. Segunda de Timoteo 1:10 al 12 dice: pero que ahora ha sido manifestado por
la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo le daré un fuerte aplauso al Señor. Dice Pablo, Él ha hecho de mí, ¿qué dice primero? Diga conmigo, predicador. Hoy en la era de los megapóstoles, aquí nosotros nos burlamos de: ay, apóstol Juan, por favor, apóstol Santiago, pase por favor, profeta, ¿cómo está? Pero es en manera de burla, porque ya no hay ni apóstoles ni profetas. ¿Me siguen hasta aquí? Vean los podcasts que hacemos y nos burlamos de eso. Pablo, que tenía todo el derecho de ser apóstol, ubica en primer lugar, y lo más importante, ser ¿qué? Predicador, y luego apóstol, y luego maestro. La predicación ocupa el primer lugar en la vida de la iglesia, porque cuando se proclama el mensaje de Cristo, así como se proclamó la ley con los judíos en la época de Esdras, esa predicación nos quebranta, nos toca, nos compunge y nos cambia. Yo le voy a dar un fuerte aplauso al Señor. Diga bien fuerte: la predicación debería de guiarme, para que no corras desenfocado, para que pelees la buena batalla y para que no luches para obtener para que luches para obtener el premio que nos espera, completamente enfocado en Cristo Jesús. No puedes darte el lujo de ser luz de la calle y oscuridad de tu casa. Mi mamá decía: candil de la calle y oscuridad de la casa. ¿Me siguen hasta aquí? Mire lo que dice 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Dile al que está a tu lado: corre tu vida cristiana de tal manera para obtener el premio. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Eso nos habla de dedicación, eso nos habla de esfuerzo, eso nos habla de perseverancia, eso nos habla de lucha, eso nos habla de disciplina, eso nos habla de echarle ganas. Dile al que está a tu lado: échale ganas, hombre. Dile al que está a tu lado: ponte las pilas, haz algo, reacciona. Lo más importante es estar cerca de Dios y recibir ese premio. No es hacer dinero, ni un amén. No es tener la mejor casa y el mejor carro, las mejores vacaciones. No se trata de eso. Hay un premio mucho mejor. Corred de tal manera que lo obtengáis, dice Pablo. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Diga conmigo: de todo me abstengo en esta lucha. Porque tú luchas contra la carne y hay muchas cosas de las que debes de abstenerte. De todo me abstengo para servir, buscar y escuchar y hacer la obra de Dios. ¿Alguien dice amén? Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Diga conmigo: pronto viene mi corona. Diga bien fuerte: pronto viene mi recompensa. Ya viene la recompensa. ¿Lo que sigue? ¿Se acuerdan del corito? Increíble. Pero hoy como que se nos olvidó. Estamos más enfocados en las cosas seculares que en buscar de Dios. Ya viene tu recompensa por tu esfuerzo. ¿Me dicen amén? Dile al que está a tu lado: esfuérzate, sé valiente, busca a Dios primero, ponlo a Él en primer lugar. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Diga conmigo: no estoy aventurándome. Yo sigo a Cristo y tengo mis ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Me dicen amén? De esta manera peleo, pero no como quien golpea al aire,
sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo o proclamador para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Diga conmigo, me pongo en servidumbre y en sacrificio. Diga conmigo, en servidumbre y en sacrificio. Déjenme ver cómo les digo esto. Te lo quiero decir de la mejor manera. La tristeza más grande de un predicador es su falta de compromiso. La tristeza más grande de un predicador es su falta de acción a hacer lo que tiene que hacer. La tristeza más grande de un predicador es servir la mesa con un manjar y que usted se niegue a venir a comer. Para que usted venga a comer tiene que esforzarse, tiene que sacrificarse, tiene que poner su cuerpo como servidumbre. Dejar de trabajar 3 horitas y llegar aquí a una reunión a recibir el mensaje de Cristo. ¿Me dicen amén? Sacrificar su familia. Yo no entiendo por qué les encanta ir a Walmart los jueves en la noche, como si no tuviera lunes, martes, miércoles, viernes y sábado. Yo no sé por qué ustedes no se van a la vaquita con la familia el sábado que no hay nada en la iglesia. No lo dejan para el día que hay reunión. ¿Cuándo estamos aquí? No lo entiendo todavía. Nuestra iglesia no es una iglesia ingrata que se la pasa teniendo actividades. Nosotros seleccionamos los días de tal manera que quede un sábado libre, uno sí y uno no, uno sí y uno no, para que quede un sábado libre a la familia. Pero en lugar de dárselo a la familia, como no quiere sacrificar su trabajo por su familia, prefiere sacrificar una reunión de enseñanza bíblica donde va a ser bendecido con la palabra de Dios para dárselo a la familia. ¿Sí ve cómo estamos medios extraños y raros? Como que estamos alrevesados. No sacrifico mi trabajo por mi familia para salir más temprano y llevarlos a pasear, pero sí sacrifico una reunión de la iglesia para pasarlo con la familia. Dile al que está a tu lado, ¿te das cuenta? Como que estamos mal, ¿verdad que sí? Ay, pastor, es que estoy cansado, nada más viera. No, sí, como si acá le voy a dar una pala, un pico y le voy a poner a hacer zanjas por todas partes, a cortar el pasto. Descanse con la paz del Señor sentadito, no lo podemos hacer nada. ¿Me siguen hasta aquí? El cansado necesita esfuerzo. Diga conmigo, esforzarse y sacrificarse. Cuando yo veo a esos hermanos que llegan con los ojitos morados, que están así, que se quieren poner unos palillos, los bendigo tanto cada jueves, cada día de reunión, porque es el esfuerzo y el sacrificio que están haciendo para su Rey, para su Señor, y van a recibir su recompensa de parte de Él por su perseverancia. Me dicen amén. Nuestro llamado es predicar y enseñar la palabra de Dios. El tuyo es ponerla en práctica, vivirla y obedecerla, aprovechando cada oportunidad, como la de los matrimonios del día de ayer. Compartir lo que aprendiste con alguien más. Tienes que aprovechar cada oportunidad. ¿Me dicen amén? Cuando ustedes no llegan a una reunión, yo solamente digo: Noé predicó ¿cuántos años? Y ninguno vino. Así es que ¿qué me espera a mí? Con apenas 11 años predicándole. Se lo digo de broma, pero se siente bien feo que usted no se haga presente, porque no es como que tiene muchas responsabilidades como miembro de la iglesia. Su única responsabilidad y su único trabajo es estar presente en sus reuniones de discipulado que bendicen su vida y son para usted, para que usted crezca, para que su familia crezca, para que su matrimonio crezca, para que toda su vida sea fortalecida. Se hace un favor a usted mismo. ¿Me siguen hasta aquí? No me hace un favor a mí. Yo estudio y lo pongo a la práctica, pero usted es el que se pierde el consejo de Dios. Pastor, yo lo escucho por otra parte. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Me siguen hasta aquí?
No es lo mismo cuando estás en una reunión y te confrontan con la palabra y te pones a reflexionar en lo que se hace. Luego le dice Pablo a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán muchos conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Denle un fuerte aplauso al Señor. El predicador es un embajador que anuncia los términos de la reconciliación. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de cómo debo de hablar. Segunda de Corintios 5:16 al 21 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas. Y el que está a tu lado: eres nueva criatura, compórtate como nueva criatura. Ni un amén santo. Las cosas viejas pasaron, ya no vuelvas a hacer esas cosas viejas. Me dicen amén. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Diga conmigo: gloria a Dios. No te tomó en cuenta tus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La predicación es el ruego de Dios para sus hijos. No lo digo yo, lo dice la palabra. Es como que si Dios rogase para que te vaya bien. El ofendido, el vituperado, es el que viene y te dice: eso es lo que vas a hacer para que te reconcilies conmigo. Y te ruega que atiendas a su palabra. ¿Y qué haces tú? Dios envía embajadores a que anuncien los términos de la reconciliación, para que las personas sepan cómo reconciliarse con Él. La decisión es tuya, y esta es mi conclusión. Solo hay dos decisiones que puedes tomar, y ese es el fin de todo discurso. Ojo aquí, diga conmigo: escucho y obedezco, o escucho e ignoro. Ya como que no le gustó, ¿verdad? Nada más tiene dos opciones. Nada más hay dos decisiones que tiene que tomar. Diga conmigo: o escucho y obedezco. Ahora con más ganas: o escucho y obedezco, o escucho e ignoro. Nada más quiero que sepa que no me ignora a mí, ignora al Señor, al que ruega a través de la predicación para que haya un cambio en su vida. Cuando usted escucha y obedece, le voy a decir algunos beneficios. Los beneficios y la transformación de su vida, de su entorno, de sus familias, son extraordinarios cuando usted toma la decisión de obedecer. Cuando usted toma la decisión de escuchar y obedecer, el privilegio de ser usado como un instrumento en las manos de Dios es sorprendente. Te conviertes en un instrumento de Dios, usado por Él. La sanidad de tu mente y de tu corazón son incomparables. Ya no vuelves a ser la misma persona. Dios te renueva todo completamente. La manera de verte a ti mismo no es la misma. Primera de Corintios 1:26 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios
para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios para que, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en él, Señor. Tienes que ir un paso adelante y llegar y pasar de la emoción que produce un mensaje a la acción y a poner en práctica y vivir la palabra. Deja de escuchar palabras que te emocionen y comienza a practicar la palabra, porque la emoción es y se va, pero la palabra que se vive y se practica provoca cambios. ¿Me dicen amén? Tenemos que dejar de ser selectivos con la predicación. Esto sí me gusta, esto no me gusta, esto sí me conviene, esto no me conviene. ¿Me siguen hasta aquí? Pero ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante a un hombre que se considera en el espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Cuando tú pones en práctica la palabra de Dios, serás bienaventurado en todo lo que hagas, serás bendecido en todo lo que hagas. ¿Cuánto? Un fuerte aplauso, Señor. Pero, diga conmigo, pero si decides escuchar e ignorar, lo único que te queda es una palabra. Diga conmigo, caos. ¿Entienden la palabra caos? ¿Por qué tomaste esta decisión? Bueno, Juan 3:19 al 21 nos da la respuesta. Cuando alguien toma la decisión de escuchar e ignorar, esto está haciendo. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Por qué las personas deciden ignorar el mensaje de Dios? Porque aman más las tinieblas que la luz, porque no quieren que sus malas acciones y sus malas obras sean reprendidas, y quieren seguir haciendo y viviendo lo que a Dios no le agrada. No quieres reprensión porque no quieres cambio, prefieres cualquier otra cosa que escuchar y obedecer a Dios. Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 3:1 al 5: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales. Las personas que toman la decisión, escucha aquí, de escuchar e ignorar el mensaje son carnales. Son niños espirituales. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andando como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Que pues es Pablo y que es Apolos servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Los que obedecen son espirituales. Los que escuchan y no lo llevan a la práctica son carnales. Dile al que está a tu lado: aunque te duela. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Cuando tú no llevas a la práctica la palabra, es porque amas más la carnalidad, las tinieblas, que la luz, y no quieres que se te reprenda porque estás haciendo cosas indebidas que a Dios no le agrada. No puedes percibir las cosas espirituales porque vives en la carnalidad, y cuando vives en la carnalidad solamente te espera el caos. Póngase de pie, por favor, si es tan amable, dándole un fuerte aplauso al Señor. Diga conmigo: sensibles a la predicación. ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios hoy? Mi pregunta es: ¿qué va a hacer? Toca a dos personas que tengas cerca de ti, por favor, y dile: ¿qué vas a hacer? Dile: ¿te espero en la próxima reunión de parejas o qué? ¿Ah? ¿Te espero en la próxima reunión de hombres o qué?
Voltea a ver a una mujer y dile: ¿te espero en la próxima reunión de mujeres? Es más, mira a alguien y dile: aquí te veo el jueves, porque voy a ser hacedor de la palabra de Dios y no solamente oidor olvidadizo engañándome a mí mismo. ¿Me siguen aquí o no? Sacrifique unas horas de trabajo. ¿Cómo si sacrifica para ir al doctor? ¿Cómo si sacrifica para irse de vacaciones? ¿Cómo si sacrifica para ir a un cumpleaños? Sacrifique para el Señor. Dígale al patrón: no, yo me voy a tal horas porque tengo que ir a la iglesia, tengo un compromiso, soy servidor de la iglesia y me están necesitando. That's it. No, pues si no vienes te corro. Córreme. Ni un amén. Dios tiene algo mejor para usted. Te corro, córreme. Dios tiene algo mejor para mí. Actúe en fe, no tenga miedo. Venga, prepárese, edúquese en la palabra de Dios. Venga, sirva. Venga cada domingo, involúcrese. Y cada palabra que escuche, llévela a la práctica. Diga conmigo: no más carnalidad. Soy nueva criatura y voy a vivir y poner en práctica su palabra. Denle un fuerte aplauso, Señor. Cierre sus ojos un momento, por favor, si es tan amable. Hoy quiero hacer 2 llamados antes de irnos. El primero de ellos: ¿habrá alguien en este lugar que no le ha entregado su vida a Cristo y que hoy entiende que la palabra de Dios, el mensaje de Cristo, es el único que nos puede ayudar? ¿Habrá alguien aquí que le quiera entregar su vida a Cristo y que quiera reconocerle como Señor y Salvador de sus vidas? ¿Qué pasó con mis músicos? ¿Están por ahí o no? Dígale al Señor: Señor, te necesito. ¿Habrá alguien aquí que levante su manita, que le quiere entregar su vida a Cristo? ¿Habrá alguien aquí? Si no lo hay, quiero hacer un llamado más. ¿Habrá alguien en este lugar que hoy ha entendido el mensaje? ¿Habrá alguien en este lugar que entiende que cuando se predica, el pueblo escucha y obedece? ¿Habrá alguien que ha entendido que la predicación es la misma voz de Dios y la misma sabiduría de Dios, y que el Rey de Reyes y Señor de Señores espera que tú actúes en obediencia a la predicación? ¿Habrá alguien que hoy le diga al Señor: Señor, de hoy en adelante habla, que tu siervo escucha, que tu siervo escucha? De hoy en adelante voy a vivir la palabra, voy a practicar la palabra. De hoy en adelante, Señor, voy a creer tu palabra, voy a atender a tu llamado y la predicación la voy a poner en práctica, tu voz, al solamente salir de este lugar. Si hay alguien que hará eso, ponga su mano en el corazón. Si tú estabas viviendo una vida carnal, arrepiéntete, dile: Señor, perdóname. Ya no quiero amar más las tinieblas que la luz. No importa si soy reprendido, perdóname. Hoy quiero vivir como nueva criatura. Hoy quiero vivir como un hijo de luz. Hoy quiero crecer en la gracia, el conocimiento de tu palabra, pero también quiero llegar a la estatura, a la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. Hoy quiero ser más como tú, Señor. Ayúdame día a día, cámbiame y transfórmame con la predicación de tu palabra. Guíame y dirígeme para correr sabiendo que el premio llegará. Así es, Padre. En el nombre de Jesús le damos gracias por su palabra, mi Dios. Le suplicamos que su palabra siga completando en la obra en cada uno de nosotros, mi Dios amado. Porque ese es nuestro anhelo, mi Dios, vivir su palabra, Padre, para que ya no nos engañemos a nosotros mismos, mi Dios. Gracias, Padre, por el consejo que nos trae, Señor, siempre. Gracias, mi Dios amado, por esta palabra, mi Dios. Le agradecemos. Y en esta hora, Padre, yo vengo a suplicarle, mi Dios, que sea usted obrando sobre cada una de las necesidades que hay en medio nuestro, Padre. Que sea su mano de poder sanando, Señor. Porque sabemos, Padre, que para usted no hay nada imposible, mi Dios amado.
Padre, en el nombre de Jesús le pido por Vilma Maya, Señor, que se encuentra en estado de coma, Padre, para que sea usted sanándola, Padre, para que sea usted levantándola de ahí, de ese lugar donde ella se encuentra, mi Dios. En el nombre de Jesús le suplico que sea usted obrando, que sea usted obrando sobre la vida de Vilma Maya, Padre, pero que todo se haga conforme a su voluntad, mi Dios, y al propósito que usted tiene sobre la vida de Vilma Maya, Padre. También le suplicamos por la vida de Alex, mi Dios, para que sea usted completando la obra, Señor, sobre la vida de este joven. Para que sea usted, mi Dios amado, obrando, Señor, sobre la vida de él, mi Dios. Y que pronto pueda recuperar, Señor, la movilidad completa sobre su cuerpo, mi Dios. En el nombre de Jesús, trae paz sobre la vida de él, mi Dios. Para que en medio de este proceso, mi Dios, él pueda glorificar y bendecir siempre su santo nombre, mi Dios amado. En el nombre de Jesús se lo pedimos. También le pedimos por la hija de nuestra hermana Maida, Señor, para que sea usted sanando, para que sea usted libertando, Señor, de toda dolencia, Padre, en el nombre de Jesús. Y cualquier necesidad que haya en medio nuestro, mi Dios, sea usted glorificándose, Padre. Sea usted abriendo puertas, sea usted, mi Dios amado, cerrando puertas, Padre, que no sean de bendición para nuestras vidas, Padre, porque usted es el único que puede abrir y cerrar puertas, mi Dios amado. Gracias. Gracias por todo lo que va a hacer en esta semana. Le ponemos esta semana en sus manos, Señor. Y que siempre, Padre, a donde quiera que vayamos, a donde quiera que nos movamos, Padre, que siempre exaltemos y bendigamos su santo nombre, mi Dios. Porque somos hijos de luz, ya no somos más hijos de tiniebla. Gracias, mi Dios. En sus manos ponemos todo. Amén y amén. Amén. Denle un fuerte aplauso, Señor. No se me vaya, présteme mucha atención. Ya estamos fuera del aire, mijo.